motivacional de Jesús, de hablar la verdad, de no andar juzgando tampoco, y de reunirse con gente pecadora. Todo aquello fue un cúmulo de situaciones que provocó que viniese una sentencia de muerte sobre Jesús, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, esta mañana de día domingo, espero que la palabra le incomode también, pero esa incomodidad que pueda provocar en su vida sea una llamada de atención, sea una alerta, y usted pueda comprender que Él le ama y que desea que usted pueda transitar por el camino correcto. ¿Sabe qué? Pienso yo que muchas veces el Señor quiere movernos, usarnos de una manera poderosa. Sin embargo, nosotros somos muchas veces el impedimento. Somos la muralla que levantamos entre el querer como el hacer del Señor hacia nosotros. Porque dice la palabra, la Escritura, que Él provoca el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero la buena voluntad del Señor también es agradable y es perfecta, por lo tanto Él no te va a obligar. Él no te va a empujar a hacer algo que tú no quieras hacer. Amén. Amén. Amén, claro que sí. Entonces, nosotros creamos barreras de incredulidades, de incapacidades también, pensando en que no vamos a poder, de dudas, de temores y también de pereza. ¿Sí? Porque puede que tengamos fe, puede ser que no dudemos, pero somos perezosos. Que el otro haga y yo observo, me deleito en aquello. Así es que yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado alguna vez la llenura del Espíritu Santo. A propósito del Espíritu Santo y de la llenura, se me quedó una en el bolsillo acá. Y esta no tiene ningún pecado escrito. ¿Será esta? Dice, pertenece a Jesús. Pertenece a Jesús. En Él no hubo pecado. Amén. Amén. Eso es lo maravilloso, lo glorioso, en que en Él no hubo pecado. Luego lo voy a hacer porque quiero agradecer a Sofía, pero ya regresará. Pregunté yo algo recién. ¿Ha experimentado usted alguna vez la llenura del Espíritu Santo? Y si lo ha experimentado, ¿puede usted percatarse de los cambios que puede haber o de la actitud que pueda tener un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo? ¿Es notorio? ¿No? Sí, ¿cierto? Una persona que está llena del Espíritu Santo es como el árbol que da fruto. Y aunque usted no esté muy cercano a ese árbol, lo ve que tiene fruto, que está produciendo frutos. Así como hicimos una analogía hace poco rato atrás sobre el Espíritu Santo, vamos a hacer el próximo domingo es culto acción de gracias. No se olviden del kilo de amor. Amén. Bendecidos para bendecir, sea generoso. Así es que vaya para la próxima semana, la subsiguiente, vamos a hacer una dinámica con respecto al fruto del Espíritu. Usted tiene el fruto del Espíritu, pero las características del fruto están desarrollándose. Todas, algunas, unas pocas, no muchas.
¿Cómo se verá una persona llena del Espíritu Santo? A veces hay un concepto erróneo, ¿eh? Y muy equivocado y mal enseñado en las iglesias con respecto a una persona que está llena del Espíritu Santo. Pero no voy a entrar en ese tema. No tengo por qué, ¿cierto? Quiero que compartan conmigo y vamos a dejar el libro de Efesios ahí a la mano, porque vamos a ver algunos pasajes. A mí me gusta mucho el libro de Efesios porque nos enseña mucho de la unidad del Espíritu, nos enseña sobre el amor que excede todo conocimiento, nos habla sobre cómo tener una nueva vida en Cristo. Tenga tiempo, hermano, hermana querida, y tome su escritura, tome la Biblia, tome la palabra del Señor y lea el libro de Efesios. No es muy largo el libro de Efesios, pero es una carta, fíjese que no es de amonestación. No sé si usted ha leído el libro de Efesios y se da cuenta que, por ejemplo, la carta a los Corintios es una carta netamente de mucha amonestación a una iglesia que no se estaba comportando a la altura como debe ser una iglesia, o cómo comportarse en los actos que conlleva una congregación. Pero el libro de los Efesios es una carta apostólica de muchas recomendaciones, de alertas. No en vano el capítulo 6 habla de la armadura, dice, viste la armadura porque vendrán días malos, tienes que soportarlo, ¿cierto? No sé si se había dado cuenta de aquello, que es una carta a una iglesia en Éfeso que tenía muchas corrientes, pero que estaba bien cimentada, ¿ya? Ahora está Sofía acá con nosotros y yo quiero honrarla, quiero bendecirla. Sofía, estuviste 8 semanas con nosotros, 8 semanas con nosotros que fueron de mucha bendición. ¿Por qué no le damos un aplauso a Sofía? ¿Por qué no? Que el Señor te bendiga grandemente. Tu siembra no es en vano, hija. No es en vano. Vas a ver al correr del tiempo los frutos y la cosecha que Dios va a hacer. Amén. Qué maravilloso es cuando hemos criado a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Es maravilloso. Bien, vamos a compartir lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15 en adelante. Que aunque yo digo que no es una carta de amonestación, pero igual es de recomendación, a veces que podemos pensar, ¡ay, qué duro es el apóstol! ¿Por qué me trata de necio? ¿Ya? Pero es que el que no hace lo correcto es un necio. Entonces, el apóstol Pablo, en esta carta apostólica, en el capítulo 5, después de dar recomendaciones de cómo es la nueva vida en Cristo, les habla cómo andar como hijos de luz. ¿Sabía usted que antes andaba en tinieblas? No, usted y yo andábamos en tinieblas, ¿o no? Pero fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, con un fin, con una finalidad de predicar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, en este texto de Efesios 5, capítulo 15, vamos a leer un par de ellos hasta el 21. Dice, en el nombre de Jesús, así la Escritura: mirad, o sea, observen por favor, es lo que Pablo está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días serán buenos. No, Pablo dice, porque los días son malos. Y vaya que son malos, hermanos. Hemos escuchado ayer y hoy día
este brutal homicidio de 3 carabineros en Cañete. La maldad al máximo, querido. Los días son malos y la maldad seguirá aumentando. Por eso nosotros tenemos que andar como hijos de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Si nosotros no somos luz en los lugares donde debemos de brillar, esos lugares seguirán oscuros, tenebrosos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, queridos y queridas, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo podemos ser entendidos? Escudriñando la palabra del Señor, teniendo comunión con el Padre, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene algo y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias donde a veces hasta un hijo ha matado a su padre porque han estado bebiendo y han perdido el control? Porque cuando tú te llenas de vino, cuando tú tomas más de lo suficiente, alguien dirá: oh, el pastor está diciendo entonces que hay que tomar vino. ¿Por qué no? Pablo aconseja a Timoteo, le dice que acuérdense de tomar su porción para el dolorcito de guatí. Pero ya más allá la cosa se pone brava y por eso sucede lo que sucede. Las muertes, los crímenes que han ocurrido porque han estado embriagados. Entonces dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, en vez de embriagarte con vino, sed llenos del Espíritu. Y aquí no está hablando de cualquier espíritu. No es el espíritu de contienda. Ese es un espíritu escrito con minúscula. Pero cuando la palabra aquí me dice lleno del Espíritu, está con mayúscula, está hablando de un nombre propio. Y el único que tiene nombre propio del Espíritu es el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. 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 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias, siempre gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí comienza también una recomendación a las casadas, cómo deben de comportarse con sus maridos. Es interesante esta carta, que la puedan leer algunas personas. ¿Ya? ¿Amén? El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, yo decía al principio que en cuanto a esta carta apostólica a la iglesia de Éfeso, no es una carta que se basara en algún asunto particular, sino que es una carta escrita a causa del amor que tenía Pablo por la iglesia. No es una carta para corregir, porque tú también puedes en tu conversación, cuando tú discipulas a una persona, cuando tú le hablas de la Escritura, no simplemente le citas aquello que es corrección, sino también porque tú amas a aquella persona, le hablas porque quieres que no caiga en ciertos actos que podrían ser de alguna manera perniciosos, malos, dañinos para ellos, ¿cierto? Por lo tanto, este es el tenor de la Escritura que estamos compartiendo esta mañana. Es el deseo que tiene el apóstol Pablo de que la iglesia de Éfeso pueda entender y pueda comprender el Evangelio. Que el Evangelio es un anuncio de una buena vida, de una buena nueva, de anunciar el reino de los cielos. Entonces Pablo quería que la iglesia tuviese, ¿cierto?, esta comprensión.
Pero somos diligentes nosotros cuando vemos este tema del Espíritu Santo. Somos diligentes cuando tenemos la oportunidad de hablar del Espíritu Santo o de entender estos temas del Espíritu. Porque una cosa es que escuchemos y que no seamos diligentes en poder procurar hacer lo que está recomendándome hacer la palabra, la Escritura. Porque si la Escritura me dice ahí, mira, sé diligente. Sabemos lo que es ser diligente, una persona que está presta a hacerlo y rápidamente, no posponiendo las cosas, sino actuando de forma inmediata, y dice, no te portes como necio, sino pórtate como sabio. ¿Ya? O sea, aprovecha bien el tiempo, porque sabes que los días son malos. Ahí hay una recomendación, ¿cierto? No es una amonestación, una recomendación. Aprovecha bien este tiempo, porque vendrán días peores todavía. Y tú tienes que estar bien acorazado, bien cimentado, sabiendo que estás, dónde están tus pies, sabiendo lo que estás haciendo en el cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente muchas veces como cristianos no tenemos nosotros la percepción correcta de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra dice que no debemos ser necios. Eso es lo que significa en el pasaje. No seamos necios, sino que actuemos como sabios. El sabio ve el peligro y se aparta, dice Proverbio, ¿cierto? Ese es el sabio. No lo enfrenta. Pero el necio va, tropieza y cae. ¿Por qué? Porque ha actuado con necedad, no midiendo las consecuencias que puede tener un acto. Entonces nosotros tenemos que actuar como sabios, sabiendo que lo que estamos haciendo o lo que podríamos haber hecho podría tener daño colateral. O sea, nos puede dañar a nosotros y también puede dañar a las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Es así. Entonces, la Biblia nos da un mandamiento, porque el mandamiento no son simplemente los que están en Éxodo 20, ¿cierto? Cuando uno dice los mandamientos, bueno, los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no, si toda orden que esté escrita en la palabra es un mandamiento, es una orden. O sea, cuando la Escritura te dice, hermano querido, sed lleno del Espíritu Santo, no te está diciendo, mira, procura cuando tú puedas, cuando te interese este tema. No. Tu vida debe girar en torno a ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento, ¿no? Es un mandamiento. Entonces, deberíamos todos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu del Señor. Y eso deberá de alegrarnos porque el Señor quiere derramarse en nosotros a través de su Espíritu. Sin duda el Espíritu Santo está en nuestra vida desde el minuto en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cierto? Es la garantía que nosotros tenemos. Pero de ahí a ser llenos del Espíritu, es como cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Cierto? Que es como la aurora que va increciendo hasta que el día es perfecto. Esto no es mágico. Esto no es de la noche a la mañana. En esto tenemos que tomar ciertas disciplinas para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo estás trabajando tu carácter? ¿Me entiendes o no? Entonces son situaciones que están en nuestra vida que hay que irlas trabajando para poder ir creciendo en el Espíritu, ir madurando en el Espíritu, para que seamos entendidos y no seamos necios, sino seamos hombres sabios, mujeres sabias. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, porque sin duda Dios
a través de su voluntad, quiere que nosotros decidamos. Porque vuelvo a insistir, Él no te va a obligar. Él te puede dar a conocer su mandamiento, pero lo tomas o lo dejas, es una decisión tuya. ¿Cierto? Es una decisión personal. ¿Lo tomas o lo dejas? Y aquí hay un mandamiento: sed lleno del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿qué clase de cristiano quiero ser yo? ¿Quiero ser un cristiano pasivo? ¿O quiero ser un cristiano activo? Es una decisión. Porque lastimosamente muchos dicen ser cristianos, pero no aportan nada. Y no estoy hablando de las ofrendas, del kilo de amor o de su diezmo. No, estoy hablando ministerialmente en el reino de Dios. Sus talentos, sus capacidades, sus dones, para lo que Dios te ha preparado. ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? A veces uno escucha de personas cristianas que dicen, yo en realidad, pastor, yo no sé qué don tengo. No lo sabes. No te has dado cuenta cuál es tu habilidad dentro de la congregación, dentro del reino. Porque siempre hay una tendencia a hacer algo. Esto me gusta, esto me agrada. ¿Ya? Me gusta enseñar. Me gusta servir. Me gusta orar. Entonces ahí vamos desarrollando nosotros lo que Dios nos ha ido entregando para el servicio de la comunidad, para el servicio de la congregación. Porque ¿sabía usted que si Dios le ha dado dones, y de hecho tiene más de uno, o al menos uno, no es para usted, no es para que lo desarrolle para su propio beneficio, es para el servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo? ¿Cierto? Amén. Así es. Ese es el regalo que el Señor nos da. Pero hay personas que no ministran, que no activan, que viven en una pasividad absoluta, aportan solamente con su presencia. Y eso no debe ser así. Y más de alguien puede decir, pero bueno, a mí el pastor a mí no me dice nada, porque cuando me dice que lo haga, yo lo hago. Hermanos, hay que ser proactivos también en esto. Aquí todos, de alguna u otra manera, están sujetos a una autoridad, a un jefe. Y al jefe le agrada que en el trabajo seamos proactivos, que no tengan que decirnos lo que tenemos que hacer. Si yo sé lo que tengo que hacer, pero estoy actuando como necio, porque me hago el lindo y no hago lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y Pablo quería mucho a Timoteo. Recordemos que él lo trata de hijo. Él lo aconseja también cuando le dice, mira, que nadie menosprecie tu juventud, no porque seas joven aquí. Estos caballeros que están allá en la iglesia quieren imponer ciertos ritos, ciertas costumbres. Tú no. Hay otra parte donde dice, bueno, aviva el fuego del don que está en ti, dale para adelante, nomás no te olvides que tú fuiste educado por tu madre, por tu abuela, en las Escrituras. Desarrolla lo que el Padre te ha entregado. Entonces Pablo escribe esta carta a este joven Timoteo para que no dejara que ese fuego que estaba en él se apague. Lo había leído alguna vez, vaya a Timoteo, 2 Timoteo 1:16. Eso es fundamental, no apagar el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo maravilloso, que es poder trabajar en la obra del Señor. Fundamental, porque el ministerio se basa en eso, hermanos queridos. Ser lleno por el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos caminar de esta manera. Porque si no lo hacemos, vamos a vivir una vida donde no vamos a tener plenitud, donde no vamos a tener gozo, donde no vamos a tener comunión, donde no vamos a tener llenura, donde no vamos a tener paz,
Y tampoco el Espíritu nos va a llevar a un momento de quebrantamiento. Porque debe de haber en nosotros también una reacción ante aquello que no está bien. Y eso se llama quebrantamiento. Y el quebrantamiento tiene que llevarte a un arrepentimiento de aquello. Y eso te va a traer paz, te va a traer llenura, te va a traer plenitud, te va a traer gozo. Porque eso es lo que provoca el Espíritu del Señor. ¿Y cómo podemos procurar nosotros aquello? Este mismo pasaje lo dice en el capítulo 5, verso 19. Para que usted tenga aquello, para que usted entienda la palabra y se reconozca pecador y haya un quebrantamiento en su vida y se acerque al Señor y sienta el perdón del Señor. Lo habíamos dicho ya. El libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará. No le van a resultar las cosas. Mas aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Aquí está la pauta. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Mire, por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo tenemos que dar gracias. Tendré que dar gracias porque ahora no tengo trabajo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aprovechas el tiempo? Redarguye el tiempo, los tiempos son malos. Aprovecha este tiempo porque va a llegar un momento en que puedes estar ocupado y no vas a tener tiempo para estudiar las Escrituras. No te quedes simplemente con lo que te llega el mensaje a tu celular. Porque hay diversas formas como te llega la palabra. O solamente con el mensaje del domingo. Sino tú sé tu propio... el que busca, el que de alguna manera escudriña la palabra y se llena y se satura de aquello. Porque eso es ser lleno, saturarse del Espíritu Santo. Vuelvo a insistir, no se trata de ciertas conductas cuando dicen, ¡ay, ese hermano, esa hermana está llena del Espíritu! Mira cómo... No, no se trata de aquello. Obviamente pueden haber evidencias de tu llenura del Espíritu Santo. Pero debemos de procurar lo que dice el apóstol Pablo, hablar entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales, bendecirnos unos a otros, alabando al Señor siempre en nuestro corazón, ante todas las cosas, aunque hay cosas que quizás ni siquiera las entendemos. Y lo que dice finalmente es sométanse, dice, los unos a los otros en el temor del Señor. Sométanse. Considera a tu hermano, no lo menosprecies. Sométanse los unos a los otros. Por eso es que viene ahí la recomendación y dice al final, ¿saben qué? No se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución. No lo hagan. Porque está hablando de embriagarse, ¿cierto? No se embriaguen con vino. Porque van a terminar mal, van a terminar peleando. Van a terminar detenidos ahí, pasando vergüenza. Si no, embriáguense en el Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo hace una analogía ahí entre estar embriagado de alcohol, lo cual es pecado. Embriagarse es pecado. Estoy hablando de aquel que ni siquiera sabe dónde dejó la llave, dónde queda mi casa. Ahí está embriagado. Y Pablo hace esa analogía entre estar embriagado con alcohol y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se embriaga? Se pierde totalmente, pierde el sentido.
No saben, es verdad, no saben algunos ni cómo se llaman. Se embriagan de tal manera que pierden noción de todo. ¿Por qué? Porque es una sustancia que controla la actividad de su cuerpo, de su caminar, de querer pararse como debe ser. Por eso es que cuando estas personas son detenidas, le dice, a ver, camine por esta línea. Y ahí se da cuenta, efectivamente, el policía si está bien o no. Y después, bueno, vienen los controles que se les hace para comprobar que efectivamente está o no está bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo hablan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo razonan? ¿Qué actitudes tienen? Una persona embriagada en licor es imposible que trabaje al 100%. Imposible, ¿cierto? ¿O alguien puede decir lo contrario? No. Sería muy duro realmente el poder trabajar y estar embriagado. Pablo hace una recomendación ahí en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 20, y hace mención de esto. En esta carta apostólica Pablo afirma por otra parte que no nos embriaguemos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Cuando ustedes se embriagan con vino, ¿quién toma el control? El enemigo, Satanás. Satanás toma el control de su vida, no el vino, si el vino está adentro. Ya lo tomó, ya le está haciendo efecto. Pero el que toma el control de su vida es Satanás, el maligno. ¿Será por eso que la Escritura dice, líbrame del maligno? Satanás se va a querer imponer, querido. Pero Dios quiere tener el control de tu vida, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, embriágate con el Espíritu del Señor y no con el alcohol. Pero para que el Señor tome el control en nuestra vida, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que ceder. Él no va a tomar control de nuestra vida porque es autoritario, porque nos va a obligar. No, el Señor no lo va a hacer de una forma impositiva. No lo hace de forma impositiva. Él lo hace porque tú se lo permites. Porque buscas la presencia de su Espíritu en la comunión diaria que tienes con Él. Si esto es necesario, hermanos, es necesaria la lectura de la palabra. Es necesaria la oración, la conversación con Él. Así como tu cuerpo físico necesita el alimento para vivir, para estar fortalecido, necesitas este alimento para estar fortalecido espiritualmente. Y así como necesitas el aire para respirar, necesitas tener comunión con Él para respirar también. Entonces es una analogía, pero que tiene todo el sentido de ser así. No podemos nosotros dejarnos controlar por el vino. ¿Sabe? La llenura siempre va a venir a través de la saturación. No sé si me entiende. Porque si nosotros, es como el ejemplo que pusimos ahí, le echamos un poquito de agüita, no va a provocar mucho. Pero la llenura viene a través de la saturación. Le echamos y le echamos y le echamos y se llena, se rebalsa. ¿Cierto? Es exactamente igual con el Espíritu Santo. Si no tenemos tiempo de estar en comunión, si no le damos tiempo a la lectura de la palabra, no estamos saturando. No estamos siendo llenos del Espíritu. Y aunque parezca algo infantil o algo fuera de lugar, cuando uno dice hermano, igual, bueno, pon en tu casa
al cantante cristiano preferido, escucha sus alabanzas. Pero en el auto también sintonízala. No te pongas después a escuchar la radio donde te invita a cortarte las venas nomás. La lectura de la palabra es importante, hermanos. A veces no la entendemos. Y ahí es donde oramos y decimos, Señor, ayúdame a entender la palabra. Haz como lo que hiciste con los caminantes que iban en Emaús, ¿cierto? Dice que le abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y por qué no puedo pedir eso? Señor, abre mi mente para comprender la Escritura, porque no la entiendo. Abre mi mente. Yo quiero saturarme de tu Espíritu, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero escucharte hablar. Y que yo sé que muchas veces en esta conversación también Él quiere escucharnos a nosotros, así como nosotros queremos escucharlo a Él. Y a veces en el silencio, a veces ni siquiera hay palabras, porque entre dos personas que se aman, a veces simplemente hay un momento de intimidad donde no hay pronunciación de palabras. Así también podemos pasar un tiempo con Dios, porque sin duda en ese silencio algo te estará diciendo el Señor. ¿Es así o no? Yo sé que han experimentado esto. No tomemos a la ligera esto, hermanos queridos. Esto es serio. ¿Sabe por qué es serio? Porque no tienes ni al Padre ni al Hijo en este momento acá. Recuerda que el Padre envió a su Hijo. Y el Hijo le dijo, ¿les conviene que yo me vaya? ¿O está acá entonces? No, porque él dijo, enviaremos a otro, al Consolador que estará con ustedes. Es el Espíritu Santo el que está acá. Es el Espíritu Santo el que gime con gemidos indecibles cuando hablamos necedades, cuando somos necios, cuando nos comportamos como verdaderos cristianos. No podemos ser llenos del Padre, no podemos ser llenos del Hijo, somos llenos del Espíritu, porque eso nos permite tener comunión con el Padre a través del Hijo. ¿Se entendió? Es así. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y de tu palabra no van a salir necedades, hermano, cuando eres lleno del Espíritu. Por eso que dice, edificándose unos a otros, cantando con salmos, con himnos espirituales. O sea, si usted ve los salmos, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré, me postraré delante de ti. Y donde vayan. Y ahí hay vida, hermano. Ahí hay comunión, hay intimidad, hay reconocimiento, hay identidad. Por eso debemos de procurar ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia relata, porque esto es todo como que de repente uno lo transpone o lo traspasa o lo traslada solamente al Nuevo Testamento. Porque uno dice, antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo venía, hacía su labor y se iba. Pero el Espíritu Santo también estuvo presente muchas veces. Y una de las personas que a mí me impresiona ver que fue llena del Espíritu fue Moisés. Un hombre lleno del Espíritu que vio una zarza ardiendo, y no era la zarza que ardía, sino era el Espíritu del Señor reflejado en esa zarza que ardía y no se consumía. Por eso le dice, quita tu calzado, porque lo que estás pisando, oye, no es cualquier tierra, aquí es una tierra santa, aquí está el Espíritu del Señor. Moisés, un hombre lleno del Espíritu Santo, Abraham, que entiende lo que el Señor Jehová le está mandando
a sacrificar a su hijo. Se quejó en algún momento, pero tenía la convicción de lo que el Padre Jehová le había dicho, que su descendencia sería más allá que la arena del mar, que las estrellas de los cielos. Por eso dijo ahí a sus criados: quédense acá, porque yo y él iremos, ofreceremos sacrificio y volveremos. Regresaremos acá. Para tener esa convicción, tenía que haber estado lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre carnal habría cuestionado el mandato del Señor. Un hombre carnal no habría obedecido como obedeció a Abraham. ¿Cierto? Nos falta, hermanos, ser llenos del Espíritu para entrar en obediencia, para no juzgar, para no cuestionar, para ocupar el lugar que nos corresponde dentro del reino de Dios. Si usted opta no ser lleno del Espíritu para no comprometerse, allá usted. Pero recuerde que algún día que el mismo que le está mandando a ocupar su lugar en el reino, le dirá: a ver, no te conozco. Pero si yo iba todos los domingos a la iglesia Aposento Alto y en Kenia, en el Chacín, no, pero yo no te conozco. No te conozco. Mire, con esto voy a concluir. Si usted piensa que cuando el pastor habla sobre estar presente, sobre estar orando, buscando a Dios para ser lleno del Espíritu Santo, ¿es un deseo antojadizo? No. Salmo 133 dice que es aquí donde envía bendición y vida eterna el Señor. ¿Cierto? Y un ejemplo claro fue Jesús. ¿Qué es lo que le dijo a los discípulos? Miren, vayan y quédense ahí, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Y ahí estuvieron, hasta que descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego, que muchos pensaban que estaban borrachos. Y mire, con esto, este es el broche de oro, en la guinda de la torta. Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos del Señor no hacían milagros. No les resultaba, porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hasta con la sombra sanaban los enfermos. ¿Han leído aquello? ¿Y por qué no lo tomamos para nosotros también? ¿Por qué no? Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, no lo voy a leer. Ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos ahí entendieron que era imposible salir simplemente con un discurso. Cuando tú vayas a entregar la palabra, hermano, no te aprendas palabras bíblicas rebuscadas. Busca primero la llenura de su espíritu, para que sea el Espíritu quien habla a través de ti. Porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Mientras el Espíritu Santo sea quien hable, va a haber convencimiento de pecado y la gente va a correr a arrepentirse. ¿Qué es lo que pasó con Juan y Pedro cuando pasaban? Ellos pasaban todos los días al lado de una iglesia, ¿cierto? Pero hubo un momento en que cuando ellos ya tenían ese poder del Espíritu Santo, el hombre le dice:
que tenga misericordia, que les dé limosna. ¿Sabes qué? No tenemos plata. Andamos cero. Pero en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué es lo que dice ese relato? El hombre se levantó. Porque ya había poder, había autoridad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor. ¿Quiere leerlo? Vaya a los Hechos capítulo 3, verso 1. Ahí hay un paralítico que siempre estaba a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Juan, el hombre amado por Dios, Pedro, el hombre que era... lo miraron fijamente y Pedro, que siempre era, le dijo, míranos. Y el hombre lisiado dice que los miró ansiosamente, esperando recibir ahí una limosna, dinero de ellos. Esto me van a dar, pasan todos los días por aquí y ni siquiera me miran, pero ahora me está diciendo, mírame, mírame. Y el hombre lo miró, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni tengo oro. No tengo nada de aquello que tú quieres, pero te daré lo que tengo. ¿Qué es lo que tenían ellos ahora? El poder del Espíritu Santo. Por eso es que le dijo, levántate y camina. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Ahí estaba el poder del Espíritu Santo, porque fueron llenos del Espíritu. Así que, querida iglesia, lo que verdaderamente necesitamos nosotros es ser llenos, es el poder de Dios para transformar nuestros ambientes laborales, familiares, académicos, vecinales, como lo quiera ver usted. Usted tiene que ser un agente transformador de vidas, pero no lo va a hacer usted porque usted es quien es. No, porque el Espíritu Santo va a trabajar a través de su vida para que aquello ocurra. Es el Espíritu de Dios el que trabaja. Es el Espíritu de Dios que levantó al paralítico. El poder sanador del Espíritu Santo. Cuando busquemos el poder del Espíritu Santo, la gente a nuestro alrededor va a cambiar. Va a haber convicción. La gente sola se va a reconocer pecadora. Entonces, solamente voy a finalizar diciendo, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Ya lo dije, pero se lo voy a repetir. Efesios 5:19. Ahí hay algunas características. Y la Biblia nos enseña entonces en este texto cómo debiéramos de procurar esto todos los días de nuestra vida. Punto 1, hablar salmos. ¿Sabe que muchas de las canciones que cantamos hoy en día son los salmos? ¿O no? Salmos. Le han puesto música, melodía. Y hoy día los cantamos. Salmos que están acá en la palabra del Señor. Para no tener conversaciones vanas, vacías, necias. Sino para que salga de nuestra boca, salga vida, salga edificación. Si eso es lo que el Señor quiere, que podamos nosotros construir en cuanto a eso. Y así va a llegar el gozo a nuestro corazón, hermanos. Por último, le digo que estar lleno del Espíritu Santo no es un éxtasis. No es algo incontrolable que te toma el Espíritu del Señor. No, no es eso. No es eso. No es un comportamiento humano. Amén. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Vamos a pararnos. Vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor, Señor, quiero ser lleno del Espíritu.
Quiero hablar salmos, quiero que cuando converse de nuevo pueda lanzar una palabra de vida. Y que el Señor les pueda usar. Cierre sus ojos ahí por un momento. Tomen conciencia, así como los discípulos tomaron conciencia cuando el Señor Jesús les dijo, bueno, ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén, porque hay un regalo maravilloso que el Padre les va a entregar. Él ya se lo había dicho ya, cuando tuvo esa conversación y les dijo, bueno, enséñanos al Padre, te hemos visto a ti, pero queremos ver al Padre, queremos ver al Padre. Bueno, dijo el Señor, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Pero te vas, bueno, no tengas miedo, yo ya vencí el mundo. Pero enviaré otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ese fin de los tiempos nos pertenece a nosotros, hermanos. Entonces ese Consolador está para nosotros. A los discípulos tuvo que dejarles más claro y decirle, bueno, Juan bautizaba con agua, pero acá será diferente. El bautismo de ustedes serán con el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor aquello, que podamos comprenderlo, que podamos entender, porque esa es la señal de un verdadero hijo de Dios, de un hombre, de una mujer que camina en la luz. Te damos gracias, Padre Celestial. Hiciste los cielos y la tierra, nos formaste a nosotros, nos hiciste a tu imagen, nos diste la vida, el aliento de tu Espíritu que está en nosotros, Señor. Esa vida. Y queremos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poder comprender, no ser necios, sino ser sabios, entendidos. Y queremos ser que te queremos provocar, Señor, y procurar que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestra vida, de nuestros labios, de nuestro comportamiento, de nuestro accionar. Queremos presentarnos ante ti, Señor, porque hemos aprovechado bien el tiempo. Sabemos que los días son malos, Señor, y necesitamos imperiosamente hablar tu verdad a aquellos que no te conocen. Por eso desde hoy, Señor, nos comprometemos a cantar, Señor, a hablar y a comportarnos como hijos tuyos, hablando entre nosotros, como decía la palabra, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Guarda nuestro labio, Señor, nuestra lengua. No queremos, Señor, entregar muerte a través de nuestros labios. Todo lo contrario. Queremos soltar vida sobre aquellos que la necesitan. Ayúdanos, Señor, para poder ocupar el lugar que corresponde dentro de este cuerpo de Cristo, Señor. Y ser llenos de tu Espíritu para poder comprender cuál es la buena voluntad tuya, que es perfecta y que es agradable, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad. Necesitamos, Señor, ser apartados para poder entregar esa palabra verdadera y oportuna a quien la necesite. Te pedimos perdón si hasta este momento no lo habíamos comprendido de esta manera. Pero con tu ayuda dejaremos que tu Espíritu gobierne, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro entendimiento, nuestra mente. Así como el alcohol toma control de un cuerpo, así queremos que tu Espíritu Santo tome control de nosotros para poder, Señor, pregonar esta verdad. Oramos creyendo que esto será así, Señor, porque es parte de tu promesa, Señor. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén.